vamos a orar para que eso suceda en nuestras vidas. Padre, ha sido una semana de luchas, de pruebas, Señor. Hemos estado orando por Dani, la sobrina de mi hermano Juan José, y hemos estado orando por muchos hermanos que han estado enfermos, que han estado tratándose, Señor, con un médico, y Dios, solamente tú eres fiel, y podemos ver, Señor, que has respondido a nuestras oraciones, porque confiamos en ti, porque tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Tú haces que todo eso, Señor, que para nosotros es imposible, Señor, para ti se vuelva posible, Señor. Gracias, Señor, porque nos sentimos halagados, Señor, nos sentimos bendecidos, nos sentimos amados, Señor, en esta mañana, porque tú nos traes tu palabra, Señor, porque tú nos has dado tu Santo Espíritu, y deseamos, Señor, que por medio de él nosotros te conozcamos aún más a través de este pasaje. Ayúdanos, guíanos, bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Y vamos a estar viendo los versículos del 16 al 20. Y ahora, en esta era de la tecnología y de las redes sociales, ya muchas personas, muchos jóvenes se proclaman seguidores de ciertos artistas, de ciertas páginas, de ciertas personas, porque hay una opción, un botoncito que dice seguir a tal persona, ¿verdad? Y el joven o la persona, si le gusta, le va a dar clic, ¿verdad? Y ahora, con toda esta era, ¿verdad?, se les recompensa a aquellos que tienen más seguidores, ¿verdad? Por ejemplo, Cristiano Ronaldo tiene millones de seguidores, aunque lo odien, ¿verdad? Pero ¿será real que sí lo siguen? ¿Que siguen sus pasos? No creo que sea tan real esta acción. Pero también existen personas que se proclaman seguidores de un partido, atacando a otro partido y muestran su odio contra los demás partidos y se dicen seguidores, ¿no? Otros le van a un equipo deportivo y demuestran su odio contra los demás y se están echando de habladas unos y otros, y eso parece más fanatismo que realmente seguir a alguien. ¿Por qué hablo de esta parte de fanatismo? Bueno, porque son personas que se definen con una creencia o una opinión con pasión exagerada y sin respetar las creencias y opiniones de los demás. Se entusiasma o preocupa ciegamente por algo. Y no les importa si juegan mal, si hicieron trampa, pero ellos siguen ciegamente y defienden ciegamente a su partido político o a su partido o a su equipo deportivo, ¿verdad? Y se proclaman seguidores. Pero hay algo muy importante. Vamos a estar leyendo este pasaje y dice en Marcos capítulo 1 versículo 16 en adelante, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, dice la palabra, le siguieron. Y es interesante la palabra en el contexto original, ¿verdad?, que se escribió esta porción de Marcos, porque la palabra que utiliza es akoluteo, que es la palabra griega, que es una palabra compuesta con dos ideas: ¿verdad?, que significa unión, y koluteo o keleuteo, que significa camino. De ahí la idea que uno que va por el mismo camino.
Eso significa seguir, uno que va por el mismo camino. Y la pregunta es, ¿estamos yendo por el mismo camino que Jesús? Por eso en esta mañana necesitamos comprender esta parte de la Escritura. ¿Cómo es que yo realmente soy un seguidor de Jesús? ¿Cómo es que yo puedo ser ese seguidor de Jesús? Apasionado, entregado, consagrado. ¿Cómo puedo ir por el mismo camino que Jesús? Y creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos declarado que somos hijos de Dios, ¿verdad? Que hemos creído en la obra redentora de Jesucristo. Y eso nos hace hijos, pero también nos hace seguidores de Jesús. Pero parte muy importante que tenemos que aprender en esta mañana es que Jesús es quien nos busca. El Señor nos busca. El Señor busca a sus seguidores. Y esto lo tenemos que entender muy claramente. ¿Por qué? Porque es Jesús acercándose a la gente. Ninguno de nosotros va a Jesús. Seguramente tanto Pedro como todos estos discípulos habían escuchado de Jesús. De hecho, Lucas hace alusión que la fama de Jesús se esparcía por toda la región de Galilea. Pero la pregunta, ¿y por qué no le siguieron antes? ¿Por qué Pedro y Andrés, Juan y Santiago no siguieron a Jesús antes? Si ya habían escuchado de él, ya habían escuchado de la fama de Jesús. ¿Por qué no le siguieron antes? Es porque Jesús es quien busca a sus seguidores. Es interesante, había mucho esta idea de que los discípulos buscaban a sus maestros y los seguían hasta el fin. Ellos seguían a sus maestros y aprendían de estos maestros para seguir enseñando a otros, y después estos discípulos se convertían en maestros para enseñar a otros. Pero aquí lo interesante es que Jesús busca a sus seguidores, a sus discípulos, a sus alumnos. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿sabes qué? Jesús te anda buscando. Jesús te ha buscado. Jesús es quien nos busca a nosotros. Dice el versículo 16 y el versículo 19. Dice, andando junto al mar de Galilea, dice, vio. Y eso es muy interesante. Jesús nos ve. Nosotros no andamos buscando a Jesús. Él nos ve, Él nos anda buscando. No es casualidad que tú y yo nos encontremos hoy en este lugar. Sabes, Jesús te había visto y dijo, tienes que venir conmigo. Wow, eso es muy impresionante, porque cada uno de nosotros andábamos perdidos en nuestra mentalidad, en nuestros quehaceres diarios, pero Jesús nos vio y ahora nos llama. Dice el versículo 19, dice, pasando de allí un poco más adelante, y nuevamente dice, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Wow, el Señor nos busca, el Señor anda buscándonos a cada uno de nosotros. El Señor es quien se encarga de buscar a sus seguidores. Hay muchas personas que se proclaman creer o se proclaman seguidores de Jesucristo, y por eso han nacido diferentes religiones. Bastantes personas dicen, yo creo y sigo a Jesucristo, pero lo siguen a su manera. ¿Sabes? Por eso Jesús busca a sus seguidores, para que lo sigan a la manera de Jesús. ¿Recuerdas qué significa la palabra seguidor? Uno que va por él mismo camino. Oye, Jesús iba predicando el evangelio. Sus seguidores tienen que predicar el evangelio. Oye, a Jesús lo desecharon, a Jesús lo crucificaron. ¿Qué crees que nos va a pasar? Porque vamos por el mismo camino. Dios anda buscando a sus seguidores. Dios te anda buscando a ti y a mí. Y la pregunta que a veces nos surge, bueno, ¿a quién escogió el Señor para discípulos? ¿A quién les dijo, sígueme?
Mateo 4, 18 al 22 dice, hablando de esta porción de la Escritura donde busca a sus discípulos, y lo veíamos la semana pasada, dice el versículo 18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, dice, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y versículo 20 dice, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Esto es lo que nosotros vemos. Jesús anda buscando a estas personas. Jesús busca a personas que probablemente como Pedro y su hermano, ¿verdad? Eran personas comunes y corrientes. De hecho, la pesca era algo que se practicaba mucho en el lago, en el mar de Galilea. Era algo que se hacía cotidianamente y mucha gente iba a comprar ahí. Probablemente no vivían con escasos recursos, vivían más o menos, porque era un buen negocio la pesca. Pero eso no nos dice nada de la Escritura, pero también nos hace pensar que esta persona pues no tenía mayores aspiraciones. Digamos, pues hasta que se acaben los peces, pues vamos a dejar de este negocio. Pero mientras no se acaben estos peces, pues vamos a continuar haciendo lo que hacemos siempre. ¿Sabes? Jesús nos mira a pesar de que nosotros ni siquiera nos hemos tomado la delicadeza para ir a buscarle a Jesús. A pesar, personas comunes y corrientes, personas que están en su vida tan normal y tan tranquilas, diciendo, pues yo no necesito, no estoy enfermo, no soy rico, pero tampoco estoy sufriendo. Pues ¿para qué necesito a Jesús? Pero ¿sabes? Es por eso que Jesús nos busca a ti y a mí. Porque nuestra vida no se trata de pues nada más pasarla bien, a tratar de vivir bien los 70, los 80, los 90 años y estar bien. Estar así para toda la vida. Jesús busca a personas tan normales, tan comunes como tú y como yo. No le importa. No le importa dónde estés, Él te va a ir a buscar. Y de alguna manera es por eso que tú y yo estamos en este lugar. ¿Por qué Jesús no buscó a hombres y a personas piadosas que estuvieran en las sinagogas, personas que entendieran más las Escrituras? ¿O por qué no buscó Jesús a personas que tuvieran mucho dinero para que le estén financiando sus viajes? ¿Por qué Jesús no hizo eso? No es porque no haya querido, pero Él andaba buscando a personas comunes y corrientes como tú y como yo. Él nos busca, hermanos. Él no se deja llevar por la apariencia. Él tiene un propósito específico para ti y para mí en este tiempo. A lo largo de los años, Dios ha buscado a hombres y mujeres con un propósito especial. Hemos escuchado y hemos visto personas que han rescatado a esclavos, personas que han abierto orfanatos, personas que han trabajado, que han predicado el evangelio a naciones. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Y es por eso que tú y yo necesitamos abrazar más a Jesús. Jesús está en busca de estos seguidores. Él te buscó a ti y a mí, no porque seamos especiales o tengamos algo que dar, sino porque sabe que Él puede hacer de cualquier persona un discípulo, un seguidor fiel a Él. Personas que no dan a veces ni un peso a una persona que va en la calle, ahora las hace generosas. Personas que son indiferentes a los problemas de los demás y dicen, pues yo con los míos tengo, ¿no? ¿Yo para qué me voy a
¿Para qué voy a ir a ayudar a otros si ni siquiera puedo con los míos? Y el Señor Jesús cambia esa mentalidad y nos ayuda a ti y a mí a reflexionar y a entender, ¿sabes qué? Tienes un propósito en esta vida. ¿Por qué Dios nos ha dejado en esta Ciudad de México? Dios tiene un propósito específico para nosotros en este lugar. ¿Por qué en Culhuacán? ¿Por qué en esta sección? Dios tiene un propósito especial para nosotros en este lugar. Nos ha buscado y nos ha formado y ahora nos está ayudando y nos está guiando a ser seguidores de Él. Con un propósito específico. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Responderemos al llamado de Jesús? ¿Haremos lo que estos discípulos hicieron? Dice la Escritura en Mateo, dice, al instante dejaron sus redes y le siguieron. Sin pretexto, sin pensar nada más. Dice, al instante le siguieron. Hermano, hermana, amigo, amiga, si el Señor te ha buscado y te ha estado llamando, la pregunta es, ¿has respondido a ese llamado? ¿Estás caminando el mismo camino de Jesús? Necesitamos, hermanos, necesitamos hombres y mujeres con esta decisión, con esta entrega. Personas que no tenían esperanza, ahora hallan en Jesús esa esperanza. Personas que no eran tan generosas, ahora son bondadosas y generosas y tienen misericordia para con la gente. Hermanos, no somos una iglesia que tenga mucho dinero, pero hemos visto que en esta iglesia se ha visto la generosidad. Pero probablemente hay 2 o 3 personas o más, no lo sé, que no han seguido los pasos de Jesús. Pero espero que en esta mañana tú te conviertas en esa persona. Personas que no les importaba lo que pasara el domingo, ahora les importa reunirse, les importa congregarse. ¿Por qué? Porque entienden que es mejor un día en los atrios del Señor que pasar 1000 años lejos de Él. ¿Y lo entiendes? ¿Estás siguiendo esos pasos de Jesús? Si tú lees Lucas, más adelante lo vamos a ver, pero al leer Lucas dice que iba a las sinagogas. Iba a la iglesia, hermanos. Jesús iba a la iglesia. ¿Qué hacemos tú y yo? ¿Seguiremos los pasos de Jesús? ¿Iremos por el mismo camino? ¿Por qué? Porque no solamente nos busca, no solamente nos anda viendo dónde estamos, sino que también Él nos hace un llamado en la cotidianidad de nuestra vida. Veamos los versículos 16b, 17a y 19b y 20a que dicen de esta manera, ahí en Marcos capítulo 1, dice que echaban la red en el mar porque ¿qué? Eran pescadores. Estaban haciendo lo de siempre. Todos los días tenían que trabajar, todos los días había peces, todos los días podían estar trabajando, todos los días tenían que estar trabajando. Ellos lo que hacían cuando pescaban algunos peces los salaban, ¿verdad? Tenían que salarlos para que se conservaran los pescados, tenían que estar remendando sus redes. Algunas redes eran que tenían un octágono y se aventaban al mar y después se recogían. Otras era ir con la red, ¿verdad? Pasando sobre el mar y todo el tiempo tenían que estar activos. Eran personas ocupadas, personas que estaban en lo que ellos siempre saben hacer. Pero ahí, en ese momento, dice el versículo 17,
Dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, dice, y haré que seáis pescadores de hombres. El Señor está llamando a sus discípulos. Hermano, no se ha equivocado el Señor en llamarte aún en medio de tu trabajo. No se ha equivocado en donde quiera que tú estuvieras antes. No se ha equivocado en llamarte. Hermanos, eso nos da esperanza. De que aquellas personas que amamos y que deseamos que vengan a Cristo, ¿sabes? No se le escapan al Señor, aunque estén en el trabajo, aunque estén más lejos de donde vivimos. ¿Sabes? No se le escapan a Jesús. Cuando Él los llama, yo veo en la Escritura que los discípulos le siguen. Dice el versículo 19b, que también estos estaban en la barca, dice, y que remendaban las redes. Estaban trabajando. Estaban con su padre, dice el versículo 20, dice, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hermano, muchas veces el Señor a ti y a mí nos ha llamado en medio de lo que nosotros estamos haciendo, pero a veces no queremos ir por el mismo camino. ¿Qué harás? ¿Qué haremos tú y yo para responder al llamado de Jesús? ¿Cuál será nuestra respuesta? Amós 7:14. Dice Amós 7:14, ya me ganó aquí la pantalla. Dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy, ¿qué? Boyero y recojo higos silvestres. ¿A dónde estaba Amós? Allá en su rancho, cuidando de sus animales, trabajando la tierra. ¿Y de allá qué? Dios levantó un profeta. Tenemos hermanos conocidos de la iglesia en la Sierra Tlapaneca. ¿Y te imaginas? Allá también Dios está levantando pastores, Dios está levantando hermanos, Dios está levantando seguidores que vayan por el mismo camino que Jesús. En esta ciudad Dios está levantando seguidores. Durante la semana tú y yo hemos clamado al Señor para que se predique la verdad, para que no se prediquen falsas doctrinas, sino que se predique la verdad y la gente vaya a esos lugares donde se predica la verdad, donde realmente haya seguidores de Cristo Jesús. Ahora han surgido muchos hermanos o personas que dicen que les encantan unos predicadores que ven en YouTube, ¿verdad? O que ven por la televisión y les gusta. Pero eso no significa que estén siendo seguidores de Jesús. Y a veces son más seguidores de una persona que de Jesús. Y en esta iglesia, hermanos, tú y yo tenemos que ser más seguidores de Jesús que de cualquier persona que se pare aquí. ¿Por qué? Porque Jesús no se equivoca. Porque Jesús es quien nos protege. Porque Jesús es el mayor galardón que los hijos de Dios reciben. ¿Lo seguiremos? ¿Estaremos dispuestos a obedecer al llamado? ¿Por qué? Porque eso nos muestra el poder de Cristo, el poder de su gloria. Jesús estaba haciendo notorio el reino de los cielos, su soberanía. Llama a quien Él desea, en el momento que sea. Ese es el reino de los cielos, hermanos.
Y nosotros somos predicadores del reino de los cielos. Llamamos, hablamos y les predicamos a la gente el evangelio donde quiera que sea. Tenemos que hacer ese llamado a la gente en medio de su cotidianidad. Con la gente que platicas, si eres ama de casa, aún incluso con los vecinos o con la gente que compras. Tienes que llevar el evangelio de Dios. Tienes que decirles: el reino de los cielos se ha acercado. Dios reina. Dios tiene todo bajo control, bajo su dominio. Nada se le escapa de sus manos. ¿Podremos hacerlo? ¿Podremos llevar este llamado que Dios le hace a la gente? Eso me da a mí esperanza. ¿Por qué? Porque es Jesús haciendo el llamado, no yo. Si se convierten, si vienen a la iglesia, es porque es Jesús obrando en sus vidas. A veces nos preocupamos: no, tengo que llevar un folleto que lo entienda la gente, que no tenga muchas letras, que tenga dibujitos para que la gente lo lea o por lo menos lo vea. Hermanos, llevemos a Jesús, que Él haga el llamado. Hay muchas personas desesperadas, sin esperanza, tristes. Tenemos aquí en la iglesia una hermana que está yendo a visitar a un asilo, ¿verdad? Compartirles de la palabra de Dios a personas de la tercera edad. ¿Y te imaginas? Dios haciéndoles el llamado a esas personas que probablemente algunos los dejaron ahí, otros no tuvieron opción. Pero de ahí Dios puede llamar y hacer seguidores. Dios puede hacer seguidores de los niños. ¿Haremos ese llamado? ¿Iremos? ¿Hablaremos de Jesucristo? Él es lo más precioso que nosotros podemos ver en este relato. Regresando a Marcos, nos enseña la Escritura que es Jesús quien llama. Lo más precioso en este relato es Jesús en acción, Jesús trabajando, Jesús haciendo notorio que Él es el Señor. Hermano, la gente necesita eso. La gente necesita entender este llamado que Él está haciendo. Estos discípulos apreciaron más a Jesús que su propio trabajo. ¿Te imaginas? Ellos están bien, no necesitan nada. Pueden vivir tranquilamente hasta que se acaben los peces. Pero dejaron todo por seguir a Jesús. Respondieron a ese llamado. ¿Qué es lo que no puedes dejar? Dios te está llamando a que sirvas con un propósito específico. Pero ¿qué te está impidiendo seguir a Jesús? Que vayas por ese mismo camino. Dios nos ha llamado a servir en la iglesia. Y a veces parece que nada más sirven 6, 7, 8 personas. Y otras de vez en cuando. ¿Qué haremos como iglesia? Dios nos ha llamado a impactar nuestra sociedad. ¿Cómo haremos para impactar a nuestro alrededor? Hay personas aquí abajo en el mercado y seguramente saben que aquí hay una iglesia. ¿Por qué? Porque se escucha que dicen: oye, se escuchan los cantos, se escuchan las alabanzas. Pero a veces tú y yo no estamos haciendo ese llamado. El llamado que está haciendo Jesús.
Si no responden, no te preocupes, no te toca a ti. Es tarea de Jesús, es tarea de Cristo. Pero ellos tienen que admirar y ver a Jesucristo. Veamos tantito rápidamente Marcos 10, 28. Y dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros hemos dejado ¿qué? Y te hemos seguido. Amo la Escritura porque nos enseña esta parte tan profunda. Está hablando de un joven rico que no quiso dejar sus riquezas, darlas a los pobres y seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque sentía que iba a perder más de lo que iba a recibir. Y probablemente algunos no entienden el llamado de Jesús. Pero sigamos leyendo versículo 29, dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Y adicional con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Y viene este versículo famoso, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primero. ¿Quién atenderá a este llamado? ¿Quién dejará todo por causa de Cristo? No es desentendernos de nuestra familia, no es abandonar nuestro trabajo, es seguir a Jesús, admirar a Jesús. Dice esta parte de la Escritura en el versículo 30, dice, con persecuciones. Y pareciera que ahí la gente no entiende, no entendemos, no abrazamos la persecución, no abrazamos el sufrimiento. Nos da miedo el llamado de Jesús. ¿Por qué? Porque si le obedeces, si sirves, vas a sufrir. Pero la Escritura termina diciendo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Hermano, si tú no empiezas a admirar a Jesús desde este momento, no vas a poderlo admirar cuando estés en el cielo. Jesús es la razón de por qué Él vino a esta tierra. Él merece toda honra y toda gloria. Hay muchos que empiezan a decir, yo sirvo, ¿en qué podemos servir? Yo. Y pasa un mes, y pasan 2 meses, y después ya no los volvemos a ver. Hay otros que se acomodan en su ministerio. Yo soy el que pasa las hojitas. Y ya no quieren hacer nada más. ¿Por qué? Porque ese es su ministerio. Y llega otro hermano que quiere ayudarle. No. Tú busca otro ministerio. Haz otra cosa. Ese es el llamado de Jesús. Hermanos, el Señor nos está llamando a ser pescadores de hombres. Y lo hacemos a través del servicio, a través de una misión especial. Por eso en esta iglesia creemos que sirviendo a la ciudad la gente va a conocer la bondad y la misericordia de Dios. Hace aproximadamente un mes estábamos reuniendo fondos, ¿verdad?, para comprar lentes para niños. Y sabes, en medio de este trabajo, una señorita que está trabajando con este grupo, que no conocía de Cristo, puso su fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque vio la fe de esta gente. Y ella dice, ¿por qué gente extraña, gente que ni conoce a estos niños, es bondadosa?
El Señor los llama en medio de su cotidianidad. Tú y yo podemos servir a nuestra ciudad, podemos servir a esta colonia, podemos servir a esta nación para llevar el Evangelio, para volvernos pescadores de hombres. Y recibiremos mayor casa, hermanos, padres, madres, todo, tierras. En este tiempo, con sus persecuciones, pero hermanos, no se preocupen por las persecuciones o por las aflicciones. Preocúpense por tener gozo y admiración por Jesús. Porque cuando el Señor te llama, no te está haciendo que veas los beneficios que hay en Él, sino que entiendas que Él es lo más precioso que tú puedes tener. Es lo más seguro. Jesús nunca nos falló. Llevó su vida hasta la muerte. Dijo que lo iba a hacer y lo hizo. Para salvarte a ti y a mí. Ahora Él está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Y nos dice la Escritura que tú y yo necesitamos escuchar ese llamado y convertirnos en ese seguidor con un propósito en específico. Por eso vemos en este relato que Jesús los hizo pescadores de hombres. Oye, no van a hacer nada, pues ya tienen todo en Jesús. No van a hacer nada. No, todo lo contrario. Jesús les dijo: ustedes se van a volver pescadores de hombres. Y esto es lo más impresionante. ¿Por qué? Porque gente como tú y como yo, que a veces no entendíamos nada de lo que Dios tenía para nuestras vidas, ahora Él nos anda escogiendo a ti y a mí, nos anda llamando a ti y a mí para predicarles el Evangelio a otras personas que tampoco entienden nada. Hermanos, tú y yo podemos llevar nuestro gozo, nuestra alegría que tenemos en Cristo Jesús a estas personas. Ese es el propósito específico por el cual el Señor nos ha llamado. De esta manera el reino de Dios está siendo establecido en esta tierra. Personas, hombres y mujeres, niños y ancianos están escogiendo, están escuchando, están siendo obedientes al llamado de Dios, están siguiendo las pisadas de Jesús. No les importa el sufrimiento, no les importa dejar todo por causa de Cristo. Tú y yo necesitamos ser de esas personas. Tú y yo necesitamos escuchar atentamente el llamado de Dios. Pero probablemente todavía haya personas aquí que estén dudando. Personas que todavía no estén aceptando este llamado y su corazón está dividido. Eso también pasó en el Antiguo Testamento. Para nuestra reflexión, Primero de Reyes, capítulo 18, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ¿qué dice la Escritura? Y dice, y si Baal, dice, id en pos de él, ¿y el pueblo? Hay probablemente en este lugar personas que no quieran responder a ese llamado. Pero si tú entiendes que el Señor es el Dios, ¿por qué no le sigues? Si tú entiendes que el Señor gobierna todo, ¿por qué no le sigues? ¿Por qué estás dividido entre dos opiniones? Tú y yo tenemos que tomar esa decisión y seguir al Señor. Pero si tú no crees que Jesús es Dios, si tú no crees que Él es el Señor, entonces sigue otra cosa, sigue a tus ídolos. Pero no te quedes callado.
No te quedes callado, como es estos hombres y mujeres. Si tú puedes seguir el relato de Primero de Reyes 18, vas a ver a Elías que se empieza a discutir, ¿verdad?, con los profetas de Baal, y les dice: ustedes hagan un altar y oren a su Dios que mande fuego. Y Elías se burlaba de ellos y les decía: grítenle más fuerte, probablemente esté dormido. ¿Y qué hizo Elías? Dice que preparó un altar a el Señor. Un altar a Jehová. Y dice: échenle agua. Y dice el versículo 36, dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Acto seguido, se consumió todo el holocausto. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y espero que cada día tú estés comprobando que Él es Dios. Y si no, tú puedes acercarte con cualquiera de los hermanos que estamos aquí. Y podemos decirte cómo es que Dios ha estado obrando. Cómo es que Dios se ha hecho presente y visible para nosotros a través de la vida cotidiana. Espero tú no sigas con esa duda. Espero que hoy respondas al llamado del Señor. ¿Por qué? Porque con este propósito específico tú y yo hacemos todo para su honra y su gloria. Todo le pertenece. Él es el que merece ser famoso entre nosotros. Por eso tú y yo respondemos de esta manera. Dice Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62. Hay más adelante de Marcos. Y dice 9, 61 y 62. Dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dejemos los peros, dejemos los pretextos y empecemos a servir al Señor. Ha pasado casi un año de estar en este lugar, un año que hemos estado orando porque Dios haga su obra en cada uno de nosotros y empieza una iglesia en este lugar, y Dios ha hecho su obra. Pero sabes, ahora Él nos está llamando con un propósito específico: a empezar a impactar a nuestra sociedad, a empezar a impactar a nuestros alrededores. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos poniendo peros? Es que está bien lejos. Es que es bien temprano. Es que ese hermano no me gusta. Hermano, no te tiene que gustar el hermano, no te tiene que gustar el horario, no te tiene que gustar el lugar. Te tiene que agradar el Señor. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son ¿qué? Todas las cosas. A Él sea la gloria y la honra por los siglos. Amén. Deja los peros.
y empieza a atender el llamado del Señor. Jeremías 16, 16 al 21, y con esto me gustaría que termináramos reflexionando en este llamado del Señor. Jeremías 16, del 16 en adelante dice: he aquí yo envío muchos ¿qué? Pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por todas las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Señor, dice Jeremías, fortaleza mía y fuerza mía, mi refugio en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará caso el hombre? ¿Hará caso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Versículo 21. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez y les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es el Señor. Necesitamos, hermanos, tú y yo, atender a ese llamado. Amo la esperanza que Dios nos da en Jeremías. Él es nuestro amparo, Él nunca nos desampara, Él nos da la fortaleza con el fin de que nosotros entendamos y conozcamos que Él es el Señor. Tú y yo necesitamos dejar de titubear y convertirnos en verdaderos seguidores de Jesús. Sirvámosle sin temor, pues el fin de todo esto es conocer y entender que Él es el Señor. Apliquemos el amor en acción unos con otros y animémonos a ser verdaderos seguidores de Jesús. Padre, en esta mañana, tu nombre es glorificado, Dios, a través de vidas que hoy están decidiendo, Señor, seguirte a ti por encima de todo pretexto, por encima de ídolos, de abominaciones, Señor, que a ti no te agradan. Tú quieres, Señor, toda nuestra vida rendida totalmente a ti. Padre, ayuda a cada uno de nosotros a no titubear, Señor, a no poner pretextos. Que cada uno de nosotros, Señor, empecemos a formar una iglesia que te ama, te teme, que empieza a predicar y empieza a hacer ese llamado, Señor, a tus seguidores, aquellos que tú andas buscando. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, a seguirnos formando como iglesia, a ser verdaderos seguidores tuyos, Señor. Andar por el mismo camino. Te lo suplicamos, Señor. Solamente tú nos puedes dar esa fortaleza. Solamente tú nos puedes ayudar. Solamente eres tú quien tiene todo el poder. Por eso recurrimos y pedimos, Señor, que tú seas notorio en nuestras vidas. Suplico, Señor, por esos hermanos que no han venido en esta mañana. Probablemente algunos rehusaron venir. Otros, Señor, por cuestiones de enfermedad no han podido venir. Pero hay otros, Señor, que están poniendo pretextos para servirte, para seguirte. Algunos tal vez es la distancia, otros sea el cansancio, la flojera, la apatía. Pero, Señor, tú rescátalos de todo ello. Destruye sus ídolos, destruye nuestros ídolos, Señor, para que seamos fieles seguidores tuyos. Te lo pido y te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.